Esa madrugada, cuando el cielo todavía era una tinta oscura y los gallos no habían dado señal de vida, Irene despertó con un presentimiento helado. No sabía si había sido un sueño, un ruido o una intuición profunda, pero algo que no podía explicar, la empujó a levantarse, y mientras se incorporaba, sintió que ese amanecer traería la peor noticia de su vida. La vieja casa de madera crujió bajo sus pasos descalzos. En el cuarto contiguo, sus dos hijos seguían dormidos, ajenos a la tormenta que estaba por llegar. Irene respiró hondo. Aún le dolía el luto do marido fallecido hacía apenas 7 meses. Nunca imaginó que, después de enterrarlo, vendría outra batalla aínda máis cruel. Caminó hasta la cocina para encender la lámpara de queroseno. En ese instante, los perros del patio empezaron a ladrar como si algo desconocido se acercara. ¿A estas horas?, murmuró, sintiendo un escalofrío en la nuca. Algo no estaba bien. La madrugada estaba extrañamente viva. De repente, golpes secos retumbaron en la puerta principal. Irene quedó paralizada. Nadie visitaba a esa hora. Nadie excepto alguien con malas intenciones. Tomó aire, alzó la lámpara y abrió la puerta apenas un palmo. Lo que vio del otro lado le heló la sangre. Era Ottavio, el hermano de su difunto esposo, su cuñado, y no venía solo. 3 hombres del pueblo, armados con garrotes, lo acompañaban. Los ojos de Ottavio estaban fríos, decididos, como quien venía dispuesto a arrancarle algo. Irene, llegó la hora. Quiero que salgas de esta tierra ahora mismo. Ella sintió que las piernas le fallaban. ¿Cómo puede decir eso? Esta fue la casa de mi marido, la casa donde meus filhos naceran. Pero Ottavio no mostró ni una chispa de compasión. Tu marido ya no está, y esta propiedad pertenece a la familia. No quiero problemas. Salgan ahora, o los sacamos. Un silencio asfixiante envolvió la madrugada. A Irene le temblaban las manos. No tenía para dónde ir, no tenía más familia, no tenía dinero. Apenas a memoria do homem que ella amaba, y las últimas palabras que él le había dicho antes de morir. Irene, si algún día te sientes perdida, escucha la madrugada, ella te guiará. Mientras los hombres avanzaban, Irene corrió al cuarto de sus hijos. Los tomó en brazos, llorando en silencio. No sabía qué hacer. No podía quedarse. No podía luchar. No podía permitir que machucaran a los niños. Entonces tomó la decisión más dolorosa de su vida: abandonar, en plena madrugada, el sitio que había sido su hogar. Caminó por la tierra fría, con una bolsa en una mano y sus hijos en la otra. Atrás quedaba su vida entera. Adelante, el desconocido absoluto. Y fue entonces, en medio de ese silencio roto por grillos y lágrimas, que escuchó una voz suave, clara, imposible de ignorar. Una voz que venía de ninguna parte, y de todas. Irene, no temas. Ella se detuvo. Miró a su alrededor temblando. Los niños dormían en sus brazos. No había nadie, pero la voz volvió dulce y firme. Sigue el camino del amanecer. Allí encontrarás lo que él dejó para ti. ¿Qué dejó el marido de Irene que podría cambiar el destino de ella y de sus hijos? ¿Y por qué alguien no quiere que ella descubra? Antes de continuar, suscríbete al canal para no perder este relato que toca el alma y revela cómo un susurro en la madrugada puede transformar una vida entera. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte cuando Elena abrió los ojos con una sensación extraña en el pecho. Esa madrugada había sido demasiado inquieta, llena de sombras que parecían moverse por el pasillo de la vieja casa del sitio. Pero ella se obligó a levantarse, pensando en los niños, en las tareas y en la rutina que hasta ese día aún le pertenecía. Caminó hasta la cocina con pasos lentos, arrastrando su cansancio, y mientras preparaba el café, sintió un nudo en la garganta. Algo dentro de ella repetía que la tranquilidad estaba por romperse. No sabía por qué, pero lo sentía.
ese tipo de presentimientos que solo las viudas cargan después de haber perdido demasiado. Su hijo menor, Matías, entró a la cocina tallándose los ojos. «Mamá, ¿por qué estabas hablando sola anoche?» Elena se congeló. No había hablado, al menos no que recordara. Las palabras del niño le abrieron un escalofrío que le recorrió la espalda entera. Antes de poder responder, un estruendo afuera la sacudió. Era el motor de una camioneta entrando al sitio. Elena frunció el ceño. A esa hora nadie los visitaba, y menos con ese ruido áspero, casi invasivo. Se asomó por la ventana y su corazón golpeó fuerte. Era Héctor, el cuñado de su difunto esposo. «Dios mío», murmuró. Algo en su expresión ya anunciaba problemas. Héctor bajó de la camioneta caminando con pasos firmes, casi calculados. No venía solo. 2 hombres desconocidos lo acompañaban, y uno llevaba papeles en la mano. Elena sintió un frío recorrerle las manos. Sabía que él había estado intentando quedarse con el sitio desde la muerte de Andrés, pero pensó que aún había tiempo para negociar. No esperaba una visita así, no ese día. Los niños se reunieron detrás de ella en silencio, como si también percibieran que la mañana estaba a punto de quebrarse. Elena tomó aire profundo, intentando recuperar un poco de la fuerza que solía tener cuando su esposo estaba vivo. Abrió la puerta, manteniéndose firme, aunque por dentro temblaba. «Necesitamos hablar», dijo Héctor con dureza. Ni un saludo, ni una mirada amable, solo tensión. Elena lo invitó a pasar la vista hacia su interior, pero él levantó la mano, negando. «Será rápido. Es sobre la propiedad». Aquellas palabras se sintieron como un golpe. Los hombres que lo acompañaban se adelantaron mostrando los papeles. «Aquí está la resolución. El sitio ahora está bajo mi administración. Tendrán que desalojar». Elena quedó sin aire. El mundo se detuvo por unos segundos que parecieron eternos. ¿Desalojar? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Esta fue mi casa durante 20 años. Andrés no dejaría. Esto no es justo. Héctor la miró con frialdad, una frialdad que ella nunca le había visto. «No me importa lo que Andrés hubiera querido. A partir de hoy, este lugar es mío». Las rodillas de Elena amenazaron con ceder. Los niños se aferraron a su ropa detrás de ella. Todo su esfuerzo por mantener la vida en pie parecía desmoronarse de golpe. Quiso protestar, pelear, gritar, pero algo dentro de ella quedó mudo. Solo escuchaba el latido acelerado de su propio corazón. Los hombres entregaron los documentos y dieron media vuelta. Antes de subir a la camioneta, Héctor añadió con voz baja pero hiriente: «Tienen 30 minutos». El vehículo arrancó, dejando una nube de polvo que se levantó como un velo gris alrededor de la casa. Y así, sin aviso, sin compasión, sin respiro, la vida de Elena cambió. Ella apretó los papeles contra el pecho, sintiendo un temblor que no venía del frío, sino del miedo. Pero también, muy dentro, empezaba a despertar otra cosa, una chispa. Tal vez era la misma voz que la llamó en la madrugada, la misma que ahora parecía susurrar: «Aguanta, no estás sola». Elena respiró hondo, intentando contener el temblor de sus manos mientras veía cómo la camioneta de Héctor desaparecía por el camino de tierra. Los niños seguían pegados a ella, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, pero sintiendo el miedo que se había instalado como un nudo silencioso en el ambiente. 30 minutos. 30 minutos para abandonar la vida que habían construido durante décadas. Entró a la casa casi sin darse cuenta, como si sus pies la llevaran por costumbre. Miró alrededor. La mesa con marcas de lápices de los hijos, la manta desgastada que Andrés usaba en las noches frías, la fotografía del día en que compraron el sitio. Todo parecía mirarla de vuelta, como si la casa también sintiera que la estaban arrancando de su alma. Matías tiró suavemente de su ropa. «Mamá,
¿Qué vamos a hacer? Elena tragó saliva. No tenía respuesta, pero debía mantener la calma. Vamos a recoger lo necesario, mi amor. Solo lo importante. Yo les explico después. La niña mayor, Lucía, subió corriendo las escaleras para guardar un par de cuadernos y una muñeca que había pertenecido a su padre. Elena la vio marcharse y su corazón se encogió. ¿Cómo les explicaría que las deudas, los trámites y el silencio de la familia política habían terminado por dejarlos sin nada? Mientras recogía una caja con ropa, algo en la casa crujió. Un sonido seco, como un mueble viejo moviéndose solo. Elena se detuvo. El recuerdo de la madrugada anterior volvió a golpearla. Aquella voz, esa sensación de que alguien estaba dentro de la casa, aunque ella estuviera sola. Se giró lentamente, esperando ver a uno de los niños. Pero no había nadie. Andrés, susurró casi sin darse cuenta. El aire pareció tornarse más pesado. No hubo respuesta, pero la piel de sus brazos se erizó como si alguien hubiese pasado muy cerca de ella. Se obligó a moverse. No puedo perder tiempo con tonterías, se dijo, aunque el miedo le comprimía el pecho. Salió al patio con una de las cajas y colocó las cosas junto al viejo árbol, donde Andrés siempre descansaba los domingos. Fue entonces cuando algo llamó su atención entre las raíces. Un pequeño círculo de tierra removida, como si alguien hubiese cavado allí recientemente. Se agachó, confundida. ¿Qué es esto? El suelo estaba blando, como si hubiese sido abierto apenas 1 o 2 días antes. Con la punta de los dedos apartó un poco de tierra y sintió algo duro, un objeto metálico. Lo rodeó con las manos y lo sacó con cuidado. Era un pequeño cofre oxidado. Su corazón dio un vuelco. No puede ser. El cofre tenía un diseño antiguo, casi artesanal, y en la parte superior, grabadas con mano firme, estaban las iniciales A.R., las de su esposo, Andrés Ramírez. Elena sintió que el tiempo se detenía. ¿Él había dejado eso allí? ¿Era eso lo que la voz intentaba decirle en la madrugada? Llamó a los niños, pero se arrepintió. Algo le dijo que debía abrirlo sola. Se sentó en el suelo, apoyó el cofre sobre sus piernas y lo examinó. Tenía un pequeño broche que sorprendentemente no estaba trabado. Lo abrió con un clic suave que resonó como un susurro antiguo. Dentro había 3 cosas: un reloj de bolsillo, una llave envuelta en tela y una carta cuidadosamente doblada. Elena tembló. La letra de Andrés era inconfundible. Tomó la carta entre los dedos, sintiendo el papel áspero, casi frágil. Su garganta se cerró. ¿Por qué no me hablaste de esto, Andrés? Antes de abrirla, escuchó pasos. Lucía venía hacia ella con la cara encendida. Mamá, quedan 15 minutos. Los hombres dijeron que volverán para revisar. Elena cerró el cofre con rapidez. Lo sé, hija, pero antes de irnos, necesito leer esto. Lucía la miró con preocupación, pero asintió. ¿Es de papá? Elena apretó el cofre contra su pecho, sintiendo que la voz que escuchó aquella madrugada no había sido un sueño, sino un llamado. Sí, respondió en voz baja, y creo que él sabía que esto iba a pasar. Elena temblaba mientras abría la carta. Sus dedos pasaban lentamente por el doblez amarillento del papel, como si cada movimiento pudiera romperlo. No sabía qué iba a encontrar allí, pero el simple hecho de ver la letra de Andrés hizo que un nudo de emociones se le atorara en la garganta. Los niños observaban desde unos pasos atrás, en silencio absoluto, como si entendieran que aquel momento no debía interrumpirse. La carta comenzaba con un trazo firme, propio de él, como si hubiera sido escrita en un momento de claridad absoluta. Mi amada Elena. Apenas leer esas 3 palabras bastó para que sus ojos se humedecieran. El texto continuaba con un tono extraño, casi premonitorio. Andrés hablaba de cuentas que no cuadraban, de visitas sospechosas de su hermano Héctor y de una sensación persistente de que algo malo estaba por venir.
Si estás leyendo esto, decía, es porque yo ya no estoy ahí para cuidarte. Elena apretó los dientes. Andrés siempre había sido intuitivo, pero nunca imaginó que llegaría a temer por su propia vida. Más adelante, la carta cambiaba de tono. Cavé bajo el árbol porque allí guardé lo único que podría protegerlos cuando llegara el momento. No confíes en mi hermano, él no busca ayudarte. Y cuando haga su movimiento, debes ir al lugar que abre esta llave. Elena tomó la pequeña llave envuelta en tela. Era pesada, antigua y tenía un número grabado. 17. El corazón le latía como un tambor en el pecho. ¿Qué era ese lugar? ¿Qué significaba el número 17? ¿Por qué Andrés nunca le habló de esto en vida? La carta terminaba con una frase que la hizo estremecer hasta los huesos. Cuando escuches mi voz, no tengas miedo. Solo síguela. Yo estaré contigo. Elena se quedó inmóvil. La madrugada anterior, la voz, ese susurro que la llamó por su nombre, ¿había sido él? Era posible. No quería creer en fantasmas, pero tampoco podía negar lo que había sentido. A veces el amor dejaba puentes entre mundos, y ella lo sabía. Lucía se acercó lentamente. «Mamá, ¿qué dice la carta?» Elena respiró profundo, tratando de que su voz no temblara. Dice que papá dejó algo importante para nosotros, algo que debemos encontrar. En ese momento se escuchó el rugido lejano de un motor. La camioneta de los hombres de Héctor se acercaba de nuevo. El terror se extendió por el pecho de Elena, pero junto a él algo más se encendió. Una determinación nueva. Ya no estaba completamente perdida. Andrés le había dejado un camino. Tomó el cofre, guardó la carta y cerró la tapa con firmeza. «Niños, recojan lo que puedan cargar. Nos vamos ahora». Lucía frunció el ceño. «¿A dónde?» Elena sostuvo la llave entre los dedos. «A donde esta llave nos lleve». Matías miró la llave con ojos llenos de curiosidad y miedo. «¿Y si el tío Héctor nos encuentra?» Elena apretó los labios. «No dejaré que nadie nos haga daño. No esta vez». Los niños asintieron rápidamente, contagiados por el tono decidido de su madre. Elena tomó la última caja, se colgó una bolsa al hombro y salió al camino antes de que los hombres llegaran al patio. Sabía un sendero trasero que Andrés usaba para ir al pueblo. Un camino casi invisible entre los árboles. Mientras avanzaban entre la vegetación espesa, el viento pareció traer un susurro leve, casi imperceptible. Elena se detuvo. No eran los niños, no era el bosque. Era esa misma voz cálida, familiar. «Sigue caminando, Elena». El pecho se le apretó, pero no de miedo. Era esperanza. Por primera vez desde que amaneció, no se sintió sola. Con el cofre apretado contra su cuerpo y la llave brillando entre sus dedos, se adentró en el bosque con sus hijos, sin saber que aquel camino escondía revelaciones que transformarían sus vidas para siempre. El sendero que Andrés solía tomar hacia el pueblo era delgado, casi oculto entre la maleza, como si la naturaleza lo hubiese querido borrar con el tiempo. Elena lo recordaba vagamente. Apenas lo habían recorrido juntos un par de veces, y siempre bajo el sol. Pero ahora, con las sombras del bosque alargándose y los nervios crispados en la piel, aquel camino parecía otro, más estrecho, más silencioso, más vivo. Matías caminaba agarrado a su mano con fuerza, mientras Lucía cargaba la bolsa donde habían metido lo poco que pudieron rescatar. Ninguno hablaba. El silencio no era solo por miedo, era como si todos sintieran que cada sonido podía delatarlos. A sus espaldas, los motores de las camionetas rugían al llegar al sitio y Elena apretó el paso. El bosque olía a humedad, a hojas viejas, a tierra mojada. Cada crujido bajo sus pies resonaba como un susurro antiguo. Elena intentaba mantenerse firme, pero no dejaba de mirar hacia atrás. Sabía que Héctor no aceptaría fácilmente que se marcharan sin enfrentar su autoridad.
Y si él descubría que ella cargaba un cofre, todo podía ponerse peor. A mitad del sendero, Elena se detuvo. ¿Escucharon eso? Los niños negaron con la cabeza. Pero ella sí lo escuchó. Un murmullo bajo, como una respiración cerca de su oído. No era el viento, era otra cosa. Algo que la hacía temblar, pero al mismo tiempo la llenaba de una sensación extraña, familiaridad. Seguimos, se dijo. Solo sigue. Caminaron unos metros más hasta que el sendero, que debería conectar con un antiguo puente, se desvió de forma inesperada. Nunca lo había visto así. La tierra parecía removida hace poco, como si alguien o algo hubiera marcado un nuevo camino. Lucía frunció el ceño. «Mamá, este no es el camino al pueblo». Elena lo sabía muy bien. «No importa. Vamos a confiar en que es el correcto». Matías se aferró más fuerte a su mano. «¿Y si nos perdemos?» «No nos vamos a perder», respondió ella, aunque su corazón no estaba tan seguro. «Confía en mí». El nuevo sendero parecía guiarlos hacia un punto más profundo del bosque, donde los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz. Pero justo entonces, un rayo de claridad se filtró entre las ramas, iluminando el suelo. Y ahí, entre raíces torcidas, Elena vio algo que la hizo contener el aliento, una marca en el tronco de un viejo roble, una marca hecha con navaja, una inicial, A. Su corazón dio un vuelco. ¿Andrés había pasado por ahí? ¿Había preparado ese sendero? Recordó la carta. «Cuando escuches mi voz, no tengas miedo». Avanzó con pasos más firmes, casi guiada por un impulso invisible. Cada pocos árboles aparecían nuevas marcas. Otra A, un símbolo que solo su esposo usaba en sus cuadernos de trabajo, e incluso una flecha tallada que apuntaba hacia una colina cubierta de musgo. Lucía se detuvo un momento. «Mamá, ¿estás segura de que debemos seguir esto?» Elena miró las señales. «Tu papá nos está guiando». «Estoy segura». La niña tragó saliva, sin discutir. Al final del ascenso, el sendero desembocó en una pequeña explanada. El aire allí era distinto, más frío, más denso. Y en el centro, casi escondida entre arbustos, se alzaba una construcción de piedra, vieja y cubierta de líquenes. Parecía una casita, pero sin ventanas, apenas una puerta de hierro oxidado. Y allí, incrustado sobre la cerradura, estaba el mismo número que la llave de Elena, 17. La respiración se le cortó. Todo lo que Andrés había escrito era real. Ese lugar existía, y estaba justo donde él había planeado. «Mamá», susurró Lucía, «¿qué es este sitio?» Elena dio un paso adelante, con la llave temblando entre sus dedos. «Es algo que tu papá quiso que encontráramos». En ese instante, una ráfaga de viento fuerte pasó entre los árboles. No era una brisa normal. Venía cargada de un susurro claro como el agua. «Abre la puerta». Elena sintió las lágrimas arder en sus ojos. «Está bien, Andrés», murmuró. «Aquí estamos». Y llevó la llave hacia la cerradura. Elena sostuvo la llave con ambas manos. No sabía si temblaba por miedo, por frío o por la enorme carga emocional de estar frente a algo que su esposo había escondido con tanto cuidado. Lucía y Matías se quedaron muy cerca de ella, pero ninguno se atrevía a tocar la puerta. Esa construcción de piedra tenía una presencia inquietante, como si guardara secretos demasiado pesados para ser revelados. La llave encajó con un clic perfecto, demasiado perfecto, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Elena giró el metal con lentitud. El mecanismo crujió, antiguo, y la puerta se abrió apenas unos centímetros, dejando escapar un olor a humedad y encierro. Matías retrocedió involuntariamente. «Mamá, huele raro». «Es solo porque hace mucho que nadie entra», respondió ella, aunque por dentro sentía una punzada de duda. ¿Estaba segura de que nadie había entrado? Empujó la puerta por completo.
El sonido metálico resonó en el bosque, y por un instante todo quedó en silencio. Demasiado silencio. El interior estaba oscuro, casi impenetrable. La luz del exterior apenas revelaba un pequeño cuarto con paredes de piedra y un piso de tierra compacta. Lucía tomó aire, intentando disimular su miedo. ¿Quieres que busque algo para iluminar? Elena asintió. Hay una linterna en la bolsa. Tráela. Mientras la niña rebuscaba entre las cosas, Elena dio un paso dentro del cuarto. El eco de sus pisadas retumbó como si el lugar fuera más grande de lo que parecía desde afuera. Con la luz que entraba por la puerta, pudo distinguir un estante bajo y una mesa de madera cubierta de polvo. Lucía encendió la linterna y la habitación cobró forma. No era una sola pieza. Había un pasadizo estrecho en la pared del fondo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso no estaba en ningún mapa. Ni siquiera Andrés había mencionado algo así. Pero él había dejado señales. Él había dicho que la guiaba. «Quédense cerca», ordenó suavemente. Avanzaron hasta la mesa. Sobre ella había recortes de periódicos viejos, cuadernos cerrados con cordeles y una fotografía enmarcada. Elena la tomó con cuidado. En la imagen aparecían Andrés y Héctor, pero eran jóvenes, casi adolescentes, y detrás de ellos se veía esta misma construcción. Ambos sonreían. Lucía se acercó más. ¿El tío Héctor también conocía este lugar? Elena sintió un nudo en la garganta. Parece que sí, pero algo no cuadraba. Si Héctor conocía ese sitio, ¿por qué lo había negado tantas veces? ¿Por qué odiaba tanto que Andrés pasara tiempo en el bosque? Siguieron avanzando hasta el pasadizo. El aire se volvió más frío, más cargado. La linterna tembló en la mano de Lucía. «Mamá, ¿estás segura?» Elena respiró profundo. «Si tu papá lo preparó para nosotros, debemos seguir». El pasadizo llevaba a una segunda habitación, más amplia y mejor organizada. Allí había una mesa grande, rollos de planos, herramientas, una vieja máquina de escribir y un cajón metálico cerrado con otro candado. Matías señaló algo en la pared. «Mira, mamá». Elena giró la luz hacia el punto que su hijo indicaba. Grabado en la piedra había un símbolo que ella conocía bien, un círculo con dos líneas cruzadas. Era un símbolo que Andrés usaba cuando quería indicar peligro o advertencia. Pero debajo del símbolo había una frase tallada a mano. «Solo ábrelo si te traicionan». Elena sintió que el aire se le escapaba. ¿Andrés había previsto todo esto? ¿Había sabido que su propio hermano se volvería contra ellos? Lucía miró a su madre, preocupada. «¿Crees que esto tiene que ver con lo que nos hizo el tío Héctor?» Elena tragó saliva. «Creo que tu papá sabía más de lo que nos dijo». Se acercó al cajón metálico. Tenía una cerradura pequeña, idéntica a la del cofre. Con manos temblorosas probó la misma llave. Encajó. El clic del candado resonó profundo, como un latido. Abrió el cajón lentamente. Dentro había una carpeta gruesa, envuelta en tela. Elena la sacó y la colocó sobre la mesa. Cuando retiró la tela, los niños contuvieron la respiración. Había documentos, muchos, papeles con sellos oficiales, registros de compra y venta, pruebas de fraude, todo firmado por Héctor. Elena sintió una mezcla de dolor, furia y miedo. Él nos robó. Le robó a tu papá. En ese instante, una ráfaga de viento entró por el pasadizo. La linterna parpadeó, y una voz, suave pero clara, resonó en el cuarto. «Sigue. Falta lo más importante». Lucía gritó. Matías se tapó los oídos. Elena, en cambio, cerró los ojos un momento. Las lágrimas rodaron por su rostro. «Estoy aquí, Andrés. Muéstrame lo que hago ahora». Cuando abrió los ojos, la luz de la linterna iluminó algo más al fondo. Una caja negra, con un borde dorado, y un sello que no era familiar. No pertenecía a Andrés. Elena sintió un escalofrío. «¿Qué es eso?» Y dio un paso hacia la caja.
Elena avanzó hacia la caja negra con pasos lentos, casi rituales. A medida que se acercaba, la luz de la linterna revelaba detalles inquietantes. El borde dorado no era uniforme, sino un patrón de filigranas antiguas, y el sello grabado en la tapa tenía forma de espiral, rodeada por símbolos que ella no reconocía. No era el estilo de Andrés. Él nunca usaba diseños complicados. Todo en él era práctico, directo, sencillo. Lucía se aferró al brazo de su madre. «Mamá, esto no lo dejó papá, ¿verdad?» Elena negó suavemente. «No, esto es de alguien más». Matías retrocedió un paso, sintiendo algo que no podía explicar. «No me gusta esa caja». Elena tampoco se sentía cómoda, pero había algo dentro de ella, quizá intuición, quizá la voz de Andrés, que le decía que no podía ignorarla. Si Andrés había preparado todo ese lugar, pero esa caja estaba ahí, entonces él la había encontrado también y la había dejado esperando. Se arrodilló frente a la caja. No había candados, solo un cierre metálico que parecía demasiado nuevo para un lugar tan antiguo. Puso la mano sobre la tapa y sintió un hormigueo en la piel, como si el material estuviera tibio. Lucía tragó saliva. «Mamá, no la abras si te da miedo». Elena respiró hondo. «No tengo miedo, hija. Tengo preguntas». Abrió el cierre lentamente. La tapa se levantó sin esfuerzo, revelando un interior sorprendentemente limpio, como si alguien la hubiese colocado allí hacía poco. Adentro había un paquete envuelto en papel grueso, y debajo de él sobres cerrados con un sello similar al de la tapa. Elena tomó el paquete primero. Era pesado. Al desarrollarlo, descubrió varios cuadernos, todos escritos a mano, pero no por Andrés. La letra era diferente, angulosa, rápida, familiar. Héctor. Elena sintió una punzada en el estómago. «Estos cuadernos son de tu tío», murmuró, revisando páginas llenas de anotaciones, fechas, diagramas y cálculos. Lucía frunció el ceño. «¿Por qué están aquí?» Mientras pasaba las páginas, Elena comenzó a comprender algo aterrador. Los cuadernos detallaban transacciones, compras de tierras, deudas falsas. Un entramado de movimientos que Héctor había hecho durante años. Pero lo más impactante no estaba en los números. Estaba en las anotaciones personales. Él sospecha. No puedo dejar que lo descubra. Si Andrés habla, se arruina todo. El sitio debe quedar a mi nombre, cueste lo que cueste. Ella no sabe nada. Mejor así. Elena sintió un sudor frío recorrer su espalda. Él estaba planeando todo desde hace mucho. Matías miró el cuaderno con ojos enormes. ¿Qué quiso hacerle a papá? Elena cerró el cuaderno con un golpe. No podía decirles la verdad completa. Aún no. Pero sí sabía algo. Andrés había descubierto lo que Héctor estaba haciendo. Y por eso terminó muerto. El corazón le latió con rabia contenida. Héctor había robado, manipulado, mentido y había intentado destruir la memoria de su propio hermano. Lucía señaló los sobres. «Mamá, ¿y esas cartas?» Elena tomó el primer sobre. No tenía nombre, solo el mismo símbolo en espiral. Lo abrió con cuidado. Dentro había un documento que no esperaba. Un contrato. No de Héctor, sino de un tercero. Una empresa desconocida. Sellos oficiales y un nombre subrayado varias veces. Proyecto La Colina. Elena frunció el ceño. «¿Qué es esto?» Lucía leyó por encima. «Parece como si quisieran comprar muchas tierras», Matías añadió. «¿Incluyendo el sitio?» Elena sintió un golpe en el pecho. «Sí, incluyendo el sitio. Pero no era solo eso. El contrato hablaba de perforaciones, de recursos minerales, de inversiones ocultas. Y había una frase que heló la sangre de Elena. Se autoriza el pago al intermediario Héctor Ramírez por la adquisición del terreno y el silenciamiento de cualquier oposición familiar. Elena sintió que las piernas se le aflojaban. Ahí estaba, la prueba.
Todo estaba conectado: la muerte de Andrés, las deudas inventadas, la expulsión, la construcción oculta. Héctor nunca quiso el sitio por nostalgia o herencia. Lo quería por dinero, y estaba dispuesto a todo. De pronto, la linterna parpadeó. Un viento fuerte cruzó el pasadizo, y la voz volvió. «No te detengas, Elena. Aún falta lo que te protegerá». Ella cerró los ojos un segundo. Las lágrimas caían sin que pudiera controlarlas. No era miedo, era rabia, era alivio, era dolor, era amor. «Está bien, Andrés. Sigo adelante», susurró. Lucía limpió discretamente las lágrimas de su madre. «¿Qué hacemos ahora?» Elena miró al fondo del cuarto, donde aún quedaba una pequeña caja metálica cerrada con un candado diferente, más moderno. La única que no habían abierto. «Seguimos, porque lo que está ahí», dijo con la voz quebrada pero firme, «es lo que tu padre quiso dejarnos para defendernos». Y dio un paso hacia la caja metálica. La lluvia golpeaba el techo de zinc como si quisiera arrancarlo, y cada trueno hacía vibrar las ventanas viejas de la casa. Clara se había quedado sola porque Mateo había ido al pueblo en busca de un curandero que pudiera ayudar a doña Alba. Aún así, la viuda no podía sacudirse la sensación de que alguien más estaba con ella en la oscuridad. Doña Alba dormía con dificultad, respirando entrecortado, mientras Clara vigilaba la puerta del cuarto con una vela casi consumida. Fue entonces cuando lo escuchó, un crujido profundo, como madera quejándose. Pero no era exactamente eso, era más rítmico, más vivo. La casa parecía estar respirando. Clara contuvo el aliento. El ruido venía del pasillo, una inspiración lenta, una exhalación larga. Su piel se erizó inmediatamente. La viuda pensó en la advertencia de Mariano, en aquella frase repetida entre lágrimas: «La casa te va a mostrar lo que yo nunca pude decir». ¿Sería esa la noche? Sosteniendo la vela, Clara avanzó por el pasillo. Cada paso hacía que el piso crujiera, pero esos sonidos quedaban opacados por aquel susurro profundo que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. La viuda sintió que los muros pulsaban, como si tuvieran un corazón escondido en algún lugar. Cuando llegó al final del pasillo, vio que la puerta del depósito estaba entreabierta. Ella misma la había dejado cerrada más temprano. Con la garganta seca, empujó suavemente. El aire dentro del cuarto estaba distinto, caliente, pesado, casi como si acabara de entrar al interior de un cuerpo vivo. La luz de la vela iluminó cajas polvorientas, mantas viejas, un arcón de madera y en el rincón algo que antes no estaba allí. Una hendidura en la pared, como una fisura negra. Clara se acercó. La fisura vibraba suavemente como si respirara. La casa literalmente respiraba. De pronto, una ráfaga de viento frío apagó la vela, sumergiéndola en una oscuridad absoluta. El sonido del aliento se intensificó, retumbando en sus oídos. Clara quiso retroceder, pero algo, una intuición, un impulso, o quizá la voz de su difunto esposo, la sostuvo firme. Y entonces lo escuchó claramente, un susurro humano: «Ayúdame». Clara abrió los ojos como platos. La voz sonaba frágil, angustiada, como la de alguien atrapado o herido. Vino desde la fisura. La viuda apoyó la mano en la pared, y el frío le recorrió el brazo como un latigazo. Algo dentro de la grieta se movió, algo vivo, algo esperando. El instinto le gritaba que corriera, pero el corazón le suplicaba que se quedara. El mismo corazón que había amado a Mariano, el mismo corazón que quería respuestas. Respirando hondo, Clara habló por primera vez hacia la pared. «¿Quién está ahí?» El silencio duró unos segundos, y luego la voz regresó quebrada. «No me dejes, como me dejaron aquella noche». En ese instante, la casa dejó de respirar. Todo quedó en un silencio tan profundo que hasta la lluvia afuera pareció apagarse. La fisura dejó de vibrar.
Clara retrocedió 2 pasos, temblando, pero sin apartar la mirada. Sabía que no podía decirle a Mateo. Sabía que esa voz tenía que ver con Mariano. Sabía que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Mateo regresó empapado por la tormenta, con el curandero a su lado, ajeno a lo que acababa de ocurrir dentro de la casa. Cuando abrió la puerta y vio a Clara pálida, con la respiración acelerada y las manos temblorosas, frunció el ceño de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó. «Pareces haber visto un muerto». Clara tragó saliva, pero no dijo nada. No podía, no todavía. Mientras el curandero examinaba a doña Alba, Clara se acercó a Mateo en silencio. Él la miró fijamente, esperando una explicación. La viuda solo murmuró. La casa hizo un ruido extraño. Mateo arqueó una ceja. «Esta casa siempre ha sido tétrica. No te asustes». Pero Clara sabía que no era solo una sensación. Lo que había oído era real. Más tarde, cuando todos se durmieron, Clara abrió el arcón del depósito para asegurarse de que nada más había cambiado. Entre mantas viejas encontró un cuaderno envuelto en tela, uno que definitivamente no estaba ahí horas antes. En la portada, escrito con tinta descolorida, reconoció el nombre de su difunto esposo, Mariano Aguilar. Con el corazón golpeando su pecho, Clara abrió la primera página. Era una carta, no para ella, sino para Mateo. La letra temblorosa del final indicaba que Mariano la escribió en sus últimos días. «Hermano», comenzaba el texto, «si estás leyendo esto, es porque la verdad salió a la luz por fin». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mariano continuaba. «La deuda que quedó pendiente no es dinero, Mateo. Es algo vivo, algo que no pude detener». La viuda retrocedió un paso, apretando el cuaderno contra el pecho. ¿Algo vivo? ¿Qué había hecho su esposo? La voz en la pared, la respiración de la casa, ¿tenían relación? Clara siguió leyendo, cada palabra más perturbadora que la anterior. «No pude salvarla. Lo intenté todo, pero la escondieron aquí mismo, y yo no tuve el valor de sacarla. Esta casa la guarda. Y ahora quien viva en ella tendrá que enfrentar lo que yo no enfrenté». Clara sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. «¿Salvar a quién?», susurró ella, anonadada. La vela tembló, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Era evidente que su esposo llevaba un peso enorme del que nunca había hablado. Algo o alguien había quedado atrapado en esa casa. Y todavía seguía allí. Entonces escuchó un crujido. Vino desde el pasillo. Clara levantó la mirada, el corazón acelerado. No era un ruido cualquiera. Era el mismo sonido que había precedido a la voz. Un susurro profundo. Un aliento. La casa volvía a respirar. Clara cerró el cuaderno rápidamente y caminó hacia la puerta del depósito. «¿Quién eres?», dijo en voz baja, temblorosa, dirigiéndose hacia la fisura en la pared. El silencio se prolongó, hasta que finalmente la misma voz infantil respondió. «Yo no quería quedarme aquí». Clara llevó una mano al pecho. La voz era joven, muy joven. La viuda comprendió entonces, con un horror creciente, que el secreto que Mariano no logró enterrar era una niña que todavía buscaba ayuda desde el otro lado de la pared. Clara retrocedió hasta quedar apoyada en la pared del pasillo. Sentía que el corazón le golpeaba con tanta fuerza que podía escucharlo en los oídos. Una niña. La voz que había oído no pertenecía a un espíritu adulto ni a un recuerdo fugaz. Era la súplica de una niña atrapada en un rincón oscuro de la casa. «¿Quién eres?», preguntó de nuevo, apenas en un susurro. La pared permaneció quieta, como si esperara el momento exacto para revelar más. El ruido de la lluvia afuera se intensificó, y un trueno iluminó el pasillo. En ese instante, Clara creyó ver una figura pequeña, encorvada, al borde de su visión, pero al parpadear había desaparecido.
La viuda buscó aire, temblando. Algo quería comunicarse con ella, algo que su esposo había intentado esconder, o tal vez proteger. Con el cuaderno de Mariano en una mano y la vela en la otra, Clara volvió al cuarto de la fisura. El aire estaba denso, casi palpable, cargado de una tristeza silenciosa. «No quiero lastimarte», murmuró. «Solo quiero entender qué pasó». La vela titiló como si respondiera al tono suave de su voz. Entonces, un murmullo leve emergió detrás de la pared, parecido a un llanto contenido. «Tengo frío». Clara sintió un nudo en la garganta. El timbre era frágil, aterrado, como el de una niña que había esperado ayuda durante demasiado tiempo. «Dime tu nombre», pidió la viuda, inclinándose hacia la fisura. Hubo un silencio largo, incómodo, como si la niña dudara. Finalmente, la respuesta llegó entrecortada. «Me llamo Luz». Clara apretó el cuaderno con más fuerza. La palabra luz parecía brillar en la oscuridad del cuarto, como un rastro que su esposo había querido dejar sin poder expresarlo abiertamente. La viuda abrió de nuevo el cuaderno de Mariano, buscando alguna mención, algo que la guiara, y allí, entre frases incompletas, encontró un párrafo que la hizo llevarse una mano a la boca. «No pude sacarla de la habitación escondida. Lo intenté, pero ellos me amenazaron. Dicen que ella es la clave, que mientras esté en la casa, la deuda nunca morirá». Clara sintió un escalofrío que le recorrió la columna como una serpiente helada. «¿Quiénes son ellos?», susurró con voz quebrada. Ni siquiera sabía si la niña podía responder, pero necesitaba juntar cada pieza del rompecabezas. La casa entera parecía contener secretos tejidos en cada grieta. La voz regresó, débil. «No dejaban que yo saliera. Decían que era peligrosa». Clara negó lentamente con la cabeza. «Era solo una niña», dijo con firmeza, aunque sus piernas temblaban. «Nadie tiene derecho a encerrar a una niña». La fisura vibró apenas, como si la niña del otro lado hubiera intentado acercarse. «¿Puedes ayudarme?». La pregunta cayó pesada, como una piedra sobre la conciencia de la viuda. Clara respiró hondo. Pensó en su difunto esposo, en el peso que había cargado, en la carta que no tuvo fuerzas para entregar a Mateo, en la niña que él intentó salvar y no pudo. «Sí, Luz, voy a ayudarte», prometió con voz firme, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. La casa exhaló un suspiro profundo, como si hubiera esperado esas palabras durante años. Cuando salió del cuarto, algo nuevo se activó dentro de la casa. Un crujido lejano, un golpe suave en alguna puerta, un ruido que no era amenaza, sino anuncio. El camino hacia la verdad se había abierto. Clara sabía que, desde ese momento, no había vuelta atrás. Iba a descubrir qué había sucedido con Luz, y a quién pertenecía realmente la deuda viva que su esposo mencionó antes de morir. Clara pasó la noche en vela, sentada junto a la puerta del cuarto de doña Alba. A cada rato volteaba hacia el pasillo, esperando escuchar nuevamente la voz de Luz, pero la casa permaneció en un silencio tenso, como si aguardara el siguiente paso. La viuda repasaba mentalmente cada palabra del cuaderno de Mariano. «Habitación escondida. No pude sacarla. ¿Dónde estaba ese cuarto?». Al amanecer, cuando Mateo salió para buscar más leña, Clara decidió que era el momento de actuar. Tomó la vela, el cuaderno y una linterna vieja que encontró en la cocina. Caminó por el pasillo lentamente, observando las paredes con nueva atención. Cada grieta, cada tabla mal colocada podía ser una pista. «Luz, estoy aquí», susurró. «Muéstrame dónde estás». Apenas dijo eso, un crujido resonó bajo sus pies. El piso de madera vibró suavemente como guiándola. Clara siguió la vibración hasta una esquina del pasillo, donde un viejo armario empotrado bloqueaba la pared. Lo había visto 1000 veces, pero nunca lo había abierto. Tiró de la manija con fuerza. Dentro, nada. Solo mantas, frascos y polvo acumulado, pero el aire allí
Estaba más frío. Clara tanteó el fondo del armario y sintió algo extraño, una tabla floja. Metió los dedos y tiró. La madera cedió con un gemido ahogado, revelando una abertura angosta, apenas del tamaño para que una persona delgada pudiera pasar. Un olor húmedo y rancio escapó del hueco. La piel de Clara se erizó. Había encontrado la entrada. Encendió la linterna. Un pasillo estrecho se extendía tras la abertura, cubierto de telarañas y polvo que parecía no haber sido perturbado en años. Y sin embargo, Clara escuchó un susurro. Aquí, la voz de Luz. La viuda tragó saliva y se agachó para entrar. El túnel llevaba a una puerta pequeña, hecha de madera gruesa reforzada con clavos oxidados. Lo más perturbador, tenía un cerrojo por fuera, como si hubiera sido creada para encerrar, no para proteger. Clara pasó los dedos por la superficie, sintiendo marcas irregulares, como arañazos. «Dios mío», murmuró. Las marcas no dejaban duda. Alguien, una niña, había intentado salir desesperadamente. «Tenía miedo», murmuró la vocecita del otro lado, tan suave que casi parecía un recuerdo. Clara llevó una mano a su boca para contener un sollozo. «Voy a sacarte, Luz, te lo prometo». La viuda tiró del cerrojo. Estaba oxidado, pero tras varios intentos y un fuerte tirón, cedió con un chasquido seco. Empujó la puerta lentamente. Un cuarto minúsculo apareció ante ella, paredes húmedas, un colchón viejo, un cuaderno infantil abierto en el suelo, y una muñeca sin ojos recostada en un rincón. Clara sintió un vacío en el estómago. El cuarto parecía detenido en el tiempo, como si su última ocupante hubiera desaparecido de un instante a otro. Agachándose, recogió el cuaderno infantil. Las primeras páginas hablaban de juegos, dibujos y pequeños sueños, pero las últimas estaban llenas de mensajes repetidos con letra temblorosa. «Por favor, sáquenme. No hice nada malo. Tengo frío». De pronto, la puerta detrás de ella se cerró sola con un golpe seco. La linterna parpadeó, y una respiración infantil, helada y cercana, se escuchó justo detrás de su cuello. Clara no se movió, no respiró. La niña estaba allí, esperando ser vista. Clara cerró los ojos por un instante, sintiendo el aliento helado recorrerle la nuca. No quería voltear, pero sabía que debía hacerlo. Reunió valor, apretó el cuaderno infantil contra su pecho y giró lentamente la cabeza. Allí, en la penumbra del cuarto, vio una silueta pequeña, encorvada, como si apenas pudiera sostenerse de pie. La luz temblorosa de la linterna iluminó parte del rostro de la niña. No era un espectro aterrador ni una sombra deformada. Era una niña de unos 8 años, con el cabello largo y enmarañado, y ojos hundidos que reflejaban una tristeza infinita. «¿Eres Luz?», susurró Clara. La niña asintió levemente, su figura parpadeando como si luchara por mantenerse presente. «¿Qué te hicieron?», preguntó la viuda con la voz entrecortada. Luz bajó la mirada y abrazó su muñeca sin ojos. «Me encerraron porque escuchaba cosas, porque decía la verdad». Clara frunció el ceño. «¿Qué verdad, mi amor?». Los ojos de Luz se alzaron hacia ella, brillando con algo entre miedo y urgencia. «Ellos no querían que contara lo que vi, lo que escuché la noche que desapareció la señora del antiguo dueño». Clara sintió que el corazón le dio un vuelco. Esa historia era una leyenda en el pueblo, una tragedia cubierta por silencio. «¿Tú viste lo que pasó?». Luz asintió, y la linterna volvió a parpadear. «Yo estaba jugando en el pasillo y la escuché gritar. Luego vi a los hombres entrar al sótano. Cuando se fueron, la casa cambió». «¿Cambió cómo?». «Empezó a respirar». Clara sintió un escalofrío familiar recorrerle la espalda. «Luz, ¿por qué te encerraron?». «Porque sabía demasiado». Clara dio un paso hacia la niña, pero Luz retrocedió de inmediato. «No me acerques. Si lo haces, ellos vendrán». «¿Quiénes son ellos?», insistió Clara. Luz tembló.
No están vivos, pero tampoco se fueron. La habitación pareció oscurecerse más, como si las sombras escucharan. Clara respiró hondo. Luz, mi esposo, Mariano. Él intentó ayudarte. Los ojos de la niña se abrieron un poco sorprendidos. Sí, él lloraba. Decía que no podía desobedecerlos, pero que tampoco podía dejarme morir aquí. Clara sintió que se le quebraba el alma. Él quería salvarte. Lo sé. La niña levantó su mano pequeña y temblorosa, señalando la pared del fondo. Él dejó algo escondido, algo que puede liberarme. Clara alumbró la pared con la linterna. No vio nada al principio, pero al acercarse descubrió un ladrillo suelto. Lo empujó y cayó al suelo, revelando un compartimiento pequeño. Dentro había un llavero de hierro antiguo y un papel doblado. Clara tomó la nota y la abrió. La letra de Mariano era inconfundible. Quien encuentre esto debe saber la verdad. Ella no murió. La casa la retuvo. No basta con abrir la puerta. Hay que cortar el vínculo. Clara frunció el ceño, confundida. ¿Qué vínculo, Luz? La niña levantó la vista, sus ojos llenos de un brillo extraño. El que me ata a ellos. Antes de que Clara pudiera preguntar más, un estruendo sacudió la casa. La puerta del cuarto tembló con violencia, como si alguien o algo estuviera tratando de entrar. Luz se encogió contra la pared, aterrada. ¡Ya vienen! La linterna se apagó, y en la oscuridad total, Clara sintió que las sombras avanzaban. La oscuridad se volvió tan densa que parecía una manta apretada contra el rostro. Clara extendió la mano buscando a Luz, pero solo encontró aire frío. La niña se había desvanecido como niebla. El golpeteo en la puerta retumbaba en sus huesos, cada golpe más violento que el anterior, como si algo antiquísimo hubiera despertado después de años de silencio. Luz, ¿dónde estás?, susurró, sintiendo que la voz apenas escapaba de su garganta. Un murmullo frágil respondió desde algún punto del cuarto. «No los mires». Clara dio un respingo. «¿Mirar a quién?». La respuesta llegó con un temblor en el aire. «A los que hicieron el pacto». El golpe final reventó la puerta, arrojando astillas por el cuarto. Una sombra alargada cruzó la entrada, seguida por otra y otra más. No tenían forma definida. Eran como espectros tejidos de oscuridad pura, pero con ojos hundidos que brillaban como carbones apagados. Clara retrocedió hasta chocar contra la pared. Las figuras se movían lento, arrastrando un sonido como de huesos raspando piedra. Una de las sombras habló con una voz grave, múltiple, como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo. «Ella no debe salir». Otra se acercó más, extendiendo lo que parecía un brazo hecho de humo espeso. «La deuda aún respira». Clara sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Qué deuda?», gimió. Las sombras parecieron sonreír, aunque no tenían boca. La niña vio lo que no debía y fue entregada a la casa. La casa la alimenta. Las voces resonaban desde todas partes. Clara apretó el cuaderno de Mariano con desesperación. «Mi esposo no quería esto». Una carcajada cavernosa la interrumpió. Él fue débil. Intentó romper el pacto y pagó con su vida. Clara sintió una punzada en el pecho. ¿Ustedes lo mataron?» La sombra más alta se acercó, inclinándose hacia ella. El aire se volvió tan helado que le ardieron los pulmones. «La casa toma lo que necesita». Y él ya no tenía nada más que ofrecer. Clara apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia comenzaba a sustituir al miedo. «Luz no les pertenece», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Un murmullo de irritación recorrió a las sombras. «Ella es nuestra llave. Mientras exista, existimos. Si se libera, nos extinguimos». Clara entendió de golpe el significado del mensaje de Mariano. «Hay que cortar el vínculo». La voz de Luz emergió de pronto, clara y urgente, como si estuviera justo al lado de ella. «La llave, Clara. Usa la llave».
La viuda metió la mano en su bolsillo y sintió el frío metálico del llavero antiguo. Las sombras reaccionaron al instante, retrocediendo ligeramente como si la presencia del objeto las perturbara. «¡No abras nada!», bramó una de ellas, y el cuarto tembló. Clara levantó la llave y las sombras chillaron con un sonido agudo que la hizo cubrirse los oídos. El aire se agitó, la casa entera crujió y un viento helado comenzó a girar en espiral dentro del cuarto, levantando polvo, hojas secas y pedazos de madera. «¡Luz! Dime qué puerta abre esta llave», gritó. La niña apareció a su lado, apenas visible, señalando la pared del fondo. «Esa, la que nunca se abrió». Clara corrió hacia la pared. Allí, ligeramente marcada por el tiempo, había una puerta sin pomo, casi invisible, sellada con una delgada capa de yeso antiguo. Las sombras avanzaron todas a la vez, rugiendo con furia desatada. La viuda levantó la llave. Sintió un calor extraño recorrer su mano, como si Mariana, Luz y la casa entera la empujaran a hacerlo. Y entonces, con el pulso acelerado y las sombras a pocos pasos, insertó la llave en una ranura oculta. La llave encajó con un clic metálico que resonó como un trueno dentro de la estrecha habitación. Las sombras retrocedieron de inmediato, retorciéndose como si la luz invisible que emanaba del objeto las quemara. Clara respiró hondo. Con ambas manos giró la llave. Un sonido profundo, casi como un lamento, emergió desde detrás de la pared. El yeso comenzó a resquebrajarse, primero en pequeñas líneas, luego en grietas más grandes que se extendían como raíces oscuras. Las sombras chillaron, sus figuras distorsionándose mientras trataban de avanzar, pero una fuerza invisible parecía contenerlas. «¡No abras esa puerta!», rugieron al unísono. Pero Clara ya no podía detenerse. La pared cedió con un estruendo y reveló una puerta antigua, hecha de madera negra, marcada con símbolos que Clara no reconocía. Una vibración profunda emanaba de ella, un latido lento, humano. Luz apareció a su lado, más nítida que nunca. «Ahí está mi salida, pero también su final». Clara tragó saliva. «¿Estás segura?». La niña asintió. Las sombras lanzaron un último ataque, abalanzándose sobre ellas como una ola negra. Clara levantó el llavero instintivamente y un resplandor blanco lo envolvió. Las entidades retrocedieron con un grito desgarrador que hizo vibrar el piso. Era la primera vez que Clara veía miedo en ellas, un miedo real. «Voy a hacerlo, Luz», dijo la viuda, colocando la mano sobre la puerta. Al contacto, la madera vibró como si estuviera viva. Parecía respirar. Clara empujó. La puerta se abrió lentamente, revelando un espacio completamente oscuro, pero no vacío. Un viento cálido salió desde dentro, llevándose consigo el olor a humedad y encierro que había dominado la casa. Dentro del cuarto oculto, una luz suave comenzó a encenderse, flotando en el aire como una chispa tenue. Luz dio un paso hacia adelante, y al hacerlo, su figura se volvió más sólida, más humana. «Aquí es donde me desvanecí». Clara sintió un nudo en la garganta. «No estás sola». La niña la miró con ternura triste. La casa empezó a temblar. Las sombras gritaban detrás de ellas, debilitándose, deshaciéndose como humo en una hoguera. «Sin su encierro, no pueden sostenerse», explicó Luz. Clara entendió. El cuarto oculto no era una prisión, era un vínculo que mantenía atrapada a la niña y vivos a los espectros. Luz extendió su mano hacia Clara. «Gracias por escucharme, por verme. Perdóname por no haber llegado antes. No importa». La luz dentro del cuarto creció, envolviendo a Luz en un resplandor cálido. Clara tuvo que cubrirse los ojos. Las sombras lanzaron un último grito de desesperación y se disolvieron. Cuando Clara abrió los ojos, la habitación estaba completamente iluminada. Luz seguía ahí, pero ya no parecía una aparición.
Era una niña normal, con mejillas rosadas y ojos serenos. Sonrió. Ahora puedo irme. Clara sintió lágrimas correr por su rostro. ¿A dónde? A donde él me esperaba. ¿Mariano? Luz asintió suavemente. La niña dio un paso atrás, entrando por completo en la luminosidad del cuarto. La luz la envolvió y su figura se elevó suavemente, desvaneciéndose con gracia. Antes de desaparecer por completo, susurró: «Gracias, Clara. Me liberaste». La puerta se cerró sola, sin ruido, y la casa, por primera vez desde que Clara llegó, quedó en perfecto silencio. El sol se alzó detrás de los cerros, con una luz tibia que parecía anunciar un nuevo comienzo. Camila, de pie frente a la puerta principal del antiguo sitio, respiró profundamente. Por primera vez en muchos años, sentía que ese lugar le pertenecía de verdad. No era apenas una herencia, era un testimonio vivo de todo lo que había superado. Lucas apareció detrás de ella con una taza de café en la mano. «Mamá, nunca pensé que volveríamos aquí, pero ahora se siente diferente». Camila sonrió, recibiendo la taza. «Porque ahora somos nosotros quienes decidimos qué se hace aquí, hijo». El abogado havia confirmado tudo. O sítio estava legalmente no nome dela e o processo contra o cunhado seguia firme, sem chance de ele reverter nada. Mesmo assim, Camila não sentia ódio, sentia apenas um alívio profundo, como se finalmente estivesse soltando um peso que carregou durante décadas. Esa madrugada en que escuchó la voz, aquella frase que parecía venir de los labios de su difunto esposo, regresó a su mente. Esto aún no ha terminado, Camila. Y tenía razón. No había terminado, pero ahora sí tenía un cierre digno. La comunidad se reunió para ayudarla a limpiar, reparar y reconstruir partes del sitio. No lo hacían por interés, lo hacían por gratitud, porque todos sabían cómo ella había sido traicionada, expulsada y humillada, y cómo había regresado con la frente en alto. Mientras caminaba por la huerta, Camila encontró un rincón donde su marido solía trabajar. Allí, entre herramientas viejas, había una caja oxidada que nunca antes había notado. La abrió con cuidado. Dentro encontró fotos antiguas, cartas de amor y un pequeño cuaderno donde él había escrito sus sueños para la familia. Entre ellos, uno resaltaba: que Camila nunca pierda su hogar. Las lágrimas le resbalaron silenciosas. No eran lágrimas de tristeza, sino de encuentro. Era como si esa voz de aquella madrugada hubiera vuelto a hablarle a través de esas páginas. «Gracias, mi amor», murmuró mientras sostenía el cuaderno contra el pecho. Lucas se acercó y la abrazó. «Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora?» Camila levantó la mirada hacia el cielo despejado. «Vamos a vivir. Vamos a cuidar este lugar. Vamos a llenarlo de vida, risas, cosechas, y vamos a construir algo que dure». Los primeros visitantes comenzaron a llegar, vecinos, amigos y hasta personas de la región que querían conocer el sitio restaurado. Camila decidió que convertiría parte de la propiedad en un pequeño refugio comunitario, un espacio para mujeres en situación de vulnerabilidad, para que ninguna tuviera que pasar por lo que ella pasó. Al caer la noche, Camila se sentó en el portal de la casa restaurada. Escuchó el viento entre los árboles, suave y cálido. ¿Y si escuchaba la voz otra vez?, se preguntó. Pero lo que oyó fue distinto: el canto de grillos, el murmullo de la vida retomando su curso. Sonrió. Ya no necesitaba una voz para guiarla. Ahora era ella quien abría el camino, y sabía que desde algún lugar su esposo la acompañaba.